Ah, ¿no? El caminar de, sabes muy bien, hablando un poco de esta corriente existencialista fundada por Soren Kierkegaard, el danés, el filósofo del siglo XVIII, pues soy un poco existencialista, ¿no? Ponemos en medio del estudio nuestra existencia, ¿no? Lo poco que podemos hacer porque no tenemos mucho tiempo, profesor Sapi. ajá. ¿Y cómo les fue este fin de semana, profesor Muy Sapi? bien. Te digo que aquí tengo que hacer una evaluación en sentido. Mi jefa, Wandila, ha estado súper, súper, súper ocupada y eso es bueno porque siendo, como a veces hemos dicho en la clase, creo, ¿no? Es mejor estar que te llamen o que exista, ya, eso está bien. Entonces ha sido, a pesar que he estado de vacaciones, pero he estado súper, 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 súper. Y también aprendimos una cosa interesante, son las amistades, ¿no? O sea, son los, como a veces aprovechamos dar el consejo, entre comillas, a mi hijo, como uno en plena crisis, igual le ha conseguido contactos para promover la escuela. Está muy interesante, muy interesante. Hicimos un trabajo, creo que ella, no sé si te lo envió, un trabajo, bueno, ya habíamos desde hace tiempo, 2 años creo que veníamos haciéndolo, de, de hacer trabajo nosotros solos cuando mi hijo todavía era chiquito, pero ahora que está grande ya puede bailar solo. Te lo voy a poner de una vez lo que hoy, la semana pasada, desde ayer está circulando, yo creo que por redes, un Sí. trabajo que hicimos. Bueno, y además, ya ves que Iguandiria es famosa, le dieron un reconocimiento el jueves sobre un instituto de la mujer de Panamá, muy interesante, a 31 mujeres lideresas. Así que creo que hoy creo que hay sangre del Señor. Ahí habrá en la noche taquitos de ojo, tortilla, habrá, así que muy interesante. Fui a acompañarla, como dicen los católicos. Después de una gran mujer está un gran hombre. Así que hice papel de como manda la sociedad, de guardaespaldas y de acompañante. Así que estuvo muy bien, muy bien, bien. Y de mi parte, hoy empiezo. También estoy un poquito nervioso, que es símbolo de que uno es ser humano, pero yo le estoy ayudando. Espero que no te, No te escucha. Yo le estoy ayudando, estoy animando. espero que no te desmotives, profesor Sapi. Siempre he considerado, eh, Que es siempre he considerado, profesor Sapi, profesor Iguanili, primero, eh, yo no había tenido dar clase a nivel superior, universitario, por mi trabajo. Cuando yo llegué de México, 2001, 2, empecé a laborar de una vez en la compañía, en la escuela de danza, y además divinamente una época interesante, eh, económicamente hablando, muy bien, no necesité otro, así que vamos a decir que muy bien. Por eso nunca fui a trabajar a la universidad, porque la universidad, como me imagino en México igual, no me pagarían como me están pagando el Ministerio de Cultura, porque habría que esperar 20 años por lo menos para que llegaras a $1,000. No, pues no, no. Pero yo espero después de salir en secundaria, así como 10 años, llegar a la universidad con experiencia. Entonces, hoy empiezo mi clase eh, en una universidad, así que vamos, estoy como, voy a usar todas las estrategias que ya, yo creo como dice Wandili, las cosas llegan a su debido tiempo, a su momento, ¿no? Entonces, ya hice mi planificación, entonces voy a usar tu estilo, maestro, del doctorado, pero acá más bajito, de otro nivel, ¿no? Así que vamos a ver, ay, cabrón, mi tigre.
Claro, ahí va Pitágoras, profesor Sapi, va a pasar Pitágoras. Sí, 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 sí. Así que vamos a decir, maestro, creo que estamos iniciando una maravillosa etapa de nuestra vida académica. Acá hay Wandili, yo, mi hijo que ya tiene 18, acabamos de inscribir en la universidad. En buena época, buena época. Casualmente ayer estábamos diciendo, wow, ¿en qué año? Yo le decía a mi hijo que, hijo, tienes que estudiar. No hay de otra. No es que porque el nivel de vida que llevas aquí te va a engañar si no estudias. Porque ¿qué vas a pensar que todo cae del cielo? La lluvia cae porque, bueno, porque Dios es grande. Así que, papito, estudia, ¿no? Y así que vamos a decir que estamos súper, súper motivados hoy, ¿no? ¿A qué hora es Y tu clase, profesor Sapi, el día de como hoy? a la una. ¿Son de licenciatura o de posgrado? No, ahorita es como un diplomado, pero con toda la intención, que les digo, confieso a usted, profe, con toda la intención de venderme súper bien, porque quiero trabajar en esa universidad. O Sí, vas a ver sea, que va a salir muy bien, profesor Sapi. entonces, ajá. Tú eres un docente de experiencia y sobre todo se expresa un conocimiento, ¿no? Sin duda. Por ejemplo, este taller, ¿de qué se va a tratar, profesor Sapi? ¿De danza? Sí, aparte yo sin querer, nosotros, por necesidades, Iguandili y yo fuimos como pioneros dentro de la danza académica panameña, especialmente a nivel universitario, ser investigadores, empíricos, ¿no? Por ejemplo, a mí me conocen en el Ballet Nacional donde laboro, yo soy el historiador. Fui cosa interesante que ocurre aquí en Panamá, que yo ante las limitaciones, yo y agradecido por el doctorado, eh, yo las limitaciones antes veía como un tema de fracaso, un tema de retraso, las pocas cosas que tenemos, pero me di cuenta en el doctorado, mientras conversábamos, y yo creo que la filosofía, la lectura de filosofía, tu maestro judío, mexicano, no sé si es, Adol Jalab, esto me impactó. Tenía una pereza yo, académico, de no leer filosofía, pensaba que eran cosas inútiles, pero entonces nos fuimos además ya empíricamente, me imagino también las vivencias en México, convivencias. Cuando llegamos, empecé en mi trabajo a recuperar un poco la historia de la danza académica. Creo que hoy, después de elaborar casi 18 años, soy como el Ballet Nacional, como el experto en la historia de la danza académica, ¿no? O sea, y me han dado oportunidad de dar conferencias, charlas. Ha sido muy interesante porque no ha habido aquí gente, creo yo, con ese interés. Y que todo lo limitado, lo negativo, lo veo positivo. Entonces, eso nos ha ayudado mucho, mucho, mucho. Y yo particularmente irme a la tendencia de la investigación hacia la danza. Entonces he entrado al mundo teórico, hasta en broma en serio he dicho, cuando me toca, yo quiero ser aspiro a ser un científico de la danza, aspiro a ser filósofo de la danza, y me tienen así. Entonces yo creo que es interesante ahora en esa época. Entonces la clase que voy a dar, justamente yo, no, creo que eso fue, maestro, presenté el proyecto en octubre de año pasado. Estábamos en pleno apoyo, nosotros creo que haciendo, como siempre, tu clase, intensidades, no sé qué. Hay clases normal, hay clases que han sido mm, geniales. Entonces, wow, todas las clases son interesantes, pero ha habido clases que tú dices, wow, muy interesante. Entonces yo presento ese proyecto con toda esa intencionalidad. Entonces no hay mucho campo investigativo, ¿no? Aquí en Panamá en el arte. Lo aceptan. Entonces el diplomado es justamente para los bailarines profesionales de folclore, de todas las artes, que, que se inclinen un poco hacia la investigación. Entonces mi clase se va a tratar de motivar lo que hacen la danza folclore, otras de danzas que ya tienen cierta edad profesional desde su profesión,
abran un poco la idea para que entren en el campo de la investigación. No, es un terreno que me encanta, estoy arriesgando, interesante, siendo como usted me motiva muy bien, acá igual me asesora también, creo que tengo esa, esa cualidad, digamos, ¿no? En campo pues, empírico. Yo creo que todos los investigadores empiezan como empíricos. Eso no hay, que no hay escuela que te diga cómo es. Simplemente pautas por sí. Así que estamos un poco con calor ya. Totalmente excelente, profesor Sapi. Sin duda ese entusiasmo se contagia, sobre todo cuando se aborda el tema educativo. Y tiene razón, la experiencia hemos visto que también es una fuente de conocer, es una fuente educativa. Cualquier experiencia, recuerde muy bien, por ejemplo, dentro de nuestra materia del método científico, las escuelas clásicas, por ejemplo, hablamos las escuelas monacales de la Edad Media, el periodo de la escolástica, el periodo del Renacimiento, siglo XVI, el periodo del Barroco, cómo las instituciones empezaron como a ejercer cierto contenido educativo. Pero recuerden muy bien que un joven que llegaba al aula de clases se consideraba tabula rasa. ¿Se acuerda de esta concepción de Aristóteles? Para Aristóteles, la persona que llega al aula de clases es una mente en blanco, ¿no? Que hay que llenar con la experiencia del conocimiento. Y ya pasando ya a partir de la escuela nueva, como se conoce, con Rousseau, Voltaire, tenemos también un poco el concepto de Crowley con la educación especial, y así se va forjando el propio Iván Illich, Freire, eh, se, va, eh, se va describiendo. También está eh, la propia concepción del aprendizaje, y se expresa precisamente que el sujeto ya trae un conocimiento previo y eso se debe de valorar. A lo mejor no tenga nada que ver con el tema de clase. Por ejemplo, un joven que viene de un lugar comunitario, sabe del campo, sabe de su casa, a lo mejor ese conocimiento sea de utilidad en el momento de mezclarla con el conocimiento científico del aula de clase. Por lo tanto, el sujeto que llega al aula, profesor Sapi, trae un conocimiento empírico ya, a lo mejor no del tema, pero es de utilidad para llevarla a cabo a través del conocimiento. No se les olvide que es importante que cuando se aborde el primer día de clases, es importante hablar de la experiencia de los jóvenes. ¿Qué te trajo aquí? ¿Qué llegas a este lugar? ¿No? ¿Y qué quieres hacer? O un poco esa perspectiva crónica, un poco utópica de buscar siempre ese futuro, ¿no? Y me acuerdo, iba el propio Vygotsky, que hablaba de la zona próxima de aprendizaje, ¿no? Vygotsky decía que el sujeto primero es social y luego interioriza la educación, ¿no? Muy distinto a Piaget. Piaget dice que hay herencias genéticas, ¿no? Que estamos propensos a aprender ciertas condiciones. Pero tiene toda la razón, profesor Sapi. Y fíjate, actualmente hay como algunas corrientes que se le llaman corrientes agnósticas. Yo hace poco, de hecho este miércoles voy a dar una clase de religión con mis alumnos y ¿De estamos religión? de religión, sí. Doy historia de las religiones también, me gusta mucho, ¿no? El judaísmo, el islam, las sectas, masonería, illuminatis, etcétera. Me gusta mucho. Lo veo desde el punto de vista filosófico, porque fíjate, profesor Sapi, lo dijiste bien. Yo soy histórico y me recuerda esa frase de Ortega y Gasset. No somos esencia, somos historia, decía Ortega y Gasset. A mí me gusta la historia, porque sé que a través de esa historia vas comprendiendo el suceso, los momentos y las técnicas que utilizó la persona para poder solucionar problemas en ese momento. Entonces sí, doy historia de la religión. Este miércoles voy a estar con ellos. Tengo casi 300 alumnos, entonces ahí como se pueda, se va a ir como estructurando. Entonces, en la primera sesión que estuve con ellos, hablamos del punto de vista del agnosticismo, siglo II. ¿Qué dice el agnosticismo? Que la única importancia que está en el sujeto es la mente. Pero entonces, cuando tú hablas de danza, profesor Sapi, tú recuperas la dignidad del cuerpo.
no todo es mente, también hay corporalidad, ¿no? La parte de lo corpóreo. Entonces, y me recuerdas a Levinas, profesor Sapi, Emmanuel Levinas decía que el cuerpo también es un relato. El cuerpo se debe de educar también en la posición, en la estructura, en el baile, ¿no? Entonces, a veces descuidamos el cuerpo en la educación. Vean la obesidad que hay en los niños. Vean la obesidad y las enfermedades que existen en la escuela. Chicharrones, palé. ¿Por qué? Porque no hay realmente esa importancia también de educar al cuerpo. Se habla de la educación física, se habla de motricidad, se habla de danza, precisamente para educar el cuerpo. Interesante, profesor Sapi. Sin duda, tu sesión el día de hoy va a ser excelente. No olvides siempre el humor, un humor, claro, sano dentro de la perspectiva. Ayuda como para volver un poco más ameno, porque luego se convierte muy pesado. Imagínense nosotros que estamos un sábado, a esta hora deberíamos estar durmiendo con Pitágoras en los brazos, pero tenemos que hacer didáctica, profesor Sapi, No, ¿no? sí, sí. No, yo no creo que estamos muy, claro, sin abusar de la confianza, sin perder la perspectiva que como un grupo de seres humanos, ya en ese sentido, Iguandiri tiene bastante experiencia porque lleva casi más de 10 años dando clases a nivel superior, y que va, y siento que estoy bien equipado moral, espiritualmente, eso es importante, así que, bueno, creo que es el significado de la vida, ¿no? O sea, vamos a ir aceptando, saliendo los retos y la ventaja que siempre digo de Panamá, ¿no? Un país tan chiquito que veo en mi campo de la danza nosotros. ¿Quién podía imaginar nosotros, yo pues digo, ser bailarín del ballet clásico dentro de, o sea, que no existe, como me decía un bailarín cubano que fuimos como compañeros hace 30 años, me decía, cuando él llegó de Cuba a Panamá, cuando vino entra al salón del ballet y me ve y dice, wow, y ese animal que hace aquí, o sea, nunca imaginó que alguien con mi perfil podía ser bailarín del ballet. Bueno, y entonces hoy, después de 30 años, le digo a los jóvenes, es la oportunidad de Panamá. Cuando alguien viene, empieza a hablar, decir que tú necesitas esto, digo, no, un momento, sí se necesitan cosas que exige los rusos, pero si no estuviera nosotros, nuestra autenticidad, nuestra identidad, nuestras características, yo no estaría hablando, usted ni siquiera me estaría diciendo profesor, maestro. Esa es la ventaja de Panamá. Entonces yo digo, wow, entonces agarro eso, voy diciendo a la gente, no, o sea, no, Panamá es un país de oportunidad, a pesar de todos los pesares que pueda tener. Por ejemplo, creo que hemos comentado, aquí no se asesinan dirigentes indígenas. En Colombia casi es todos los días, en Brasil es casi todos los días. O en México ni se digan los hermanos que viven totalmente impresionantes, ¿no? Aquí en Panamá, hay, casualmente en la entrega de premio de las mujeres indígenas, la cultura indígena, por ejemplo, tenemos un hijo adoptivo, Lenin, que es una brasileiro, entonces ya trajo una brasileña, ahí no hay escapatoria si tú vas soltero a Brasil, ahí no. Y él era cristiano, evangélico, imagínese, se fue casado, yo le digo, ay, madre, yo te voy a santificar, hijo mío, porque vas a Brasil, y efectivamente, pobre, se divorció y ahora trajo una brasileira impresionante, afro, no. Entonces, la brasileña nos decía ya que para estudiar en Brasil, no entendíamos una cosa que ella decía que para entrar a la universidad no cualquiera entra, o sea, no, cosas le digo, no, aquí no existe en Panamá esa idea que tú eres negro, tú eres blanco, tú eres indígena, no existe. Claro, con el rostro sí, pero para aspirar a un cargo, a entrar a la universidad, no hay esa condición. O sea, entonces yo siento que Panamá en ese sentido hace muy interesante, hay oportunidades interesantes, siempre y cuando, ahora sí yo veo que hay que estudiar, hay que tener cartón, aunque no signifique nada, pero es importante, importante. Así que ese es nuestro pequeño país. Tiene razón, profesor Sapi. Sin duda, cuando revisamos ya el aspecto de políticas públicas en América Latina, vimos y expresamos que cada país tiene sus dificultades
dificultades, su cosmología, sus ideas. Cada región también tiene sus perspectivas. Todavía sigue vigente, en efecto, cuando analizamos, por ejemplo, el mundo griego, Aristóteles decía que algunos nacen esclavos, ¿no? Otros nacen libres. Platón, como lo hemos expresado aquí, él pues asociaba el color de la piel con la educación, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí en México, hablando de los países de América Latina, vemos un sinfín de haitianos. De hecho, aquí hay muchos haitianos y pues nosotros los mexicanos, tú sabes muy bien que somos morenos. Yo soy moreno, soy de ese mestizaje. Pero veo una persona de raza negra como que admira, pues a mí me asombra. Pero hemos visto ya mexicanos que ya se están casando con haitianos, ya hay niños. Entonces, uno reflexiona, pues, ese es la nueva globalización. Somos una mezcla, somos ciudadanos del mundo, ¿no? Entonces, debemos de dar oportunidades, porque esa concepción también, hablando un poco de lo eurocéntrico, hablar de que la raza blanca, la superior, son los buenos, ¿no? Eso es mentira, ¿no? Esa concepción también, y me recuerda, por ejemplo, a Leopoldo Sea. Leopoldo Sea fue un filósofo mexicano, estudioso del positivismo en México. Yo creo que debemos también de recuperar, decía Leopoldo Sea, la oportunidad de expresarnos. De hecho, recuerde muy bien que una persona es superior a otra por su moralidad, ¿no? Eso es siempre personas que tienen mayor ética y eso se debe de apreciar, sea por ejemplo de cualquier aspecto físico. Eso debe de cambiar ya. Yo creo que estoy de acuerdo con una revolución, profesor, o sea, una revolución educativa, una revolución pedagógica que enseñen a los niños a poder, por ejemplo, ir más a fondo de la persona. Un ejemplo, yo lo he escuchado por ahí de una chica que se enamoró de un joven, pero ese joven está feo, ¿no? Así físicamente, está feo, ¿cómo es posible? Sí, pero el joven es bueno moralmente, ¿no? Es bueno moralmente. Ah, no, pero a mí me encantan los feos. El corazón, hay que enamorarse del corazón, no del físico. Aquí ahí tengo mi corazón, pero físicamente no es el hombre de, ¿cómo se llama? Actor DiCaprio. Brad Pitt, profesor Sappi, Brad Pitt. Totalmente, entonces esos son como los paradigmas sociales que Sí. todo investigador debe de abordar. Sin duda un investigador, lo hemos dicho, dentro del proyecto doctoral 3, que ya estamos en las vísperas del ocaso, profesores, ya vamos a terminar. Viene la otra profesora y nosotros nos volveremos a ver mucho más adelante. Pero yo a lo mejor, pues yo creo que el próximo año, ¿no? Pero yo estaré al pendiente, sigan con la metodología, sigan con el trabajo. Muy bien, profesor Sappi, te doy la bienvenida al proyecto doctoral 3. Hoy vamos a ver, así como vimos el círculo de los positivistas del Círculo de Viena, hoy vamos a ver el círculo de los románticos ingleses del siglo XVII. ¿Qué propone los ingleses? ¿Qué propone el círculo de los románticos? Hoy lo vamos a ver, profesor Sappi, porque a lo mejor sea un antídoto. ¿Un antídoto a qué? Al exceso de racionalidad. Eso no hay que olvidar. Toda racionalidad. Hoy lo vamos a ver, hoy lo vamos a expresar dentro del método científico. Muy bien, profesor Sappi, bienvenido. Profesor Iguanili, muy buenos días. Veo por ahí que vas caminando en tus investigaciones. Como directora, sabes bien que existen responsabilidades. Uno se convierte a veces en sujeto de ejemplo para que otras personas puedan motivarse. Pero fíjate, profesor Iguanili, hemos visto movimientos en América Latina, yo diría movimientos políticos de la revolución feminista, ¿no? De destruir bienes, de andar ahí con spray, atacando a otras mujeres. Veo los premios que te han dado, profesor Iguanili, y eso es el verdadero feminismo que queremos en las niñas, ¿no? Es lo que queremos en las mujeres, que por medio de la educación puedan lograr
reforzar su identidad en lo que son, ¿no, profesor Iguanili? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, efectivamente yo creo que sí, como decía aquí mi compañero, acá como cunas empezamos a trabajar pensando siempre en nuestra cultura. Creo que somos demasiado en buena onda, orgullosos de ser cunas y también tener una historia. Yo creo que detrás de eso, como usted siempre dice, si no hay historia no hay nada. Entonces, lo que tenemos nosotros como cunas es que hay una historia que contar. Hay una historia de los abuelos, de las abuelas de 1925 y eso nos hace como despertarnos, fortalecernos o saber más de la historia para saber entonces quiénes somos realmente, qué estamos haciendo, qué queremos hacer, qué queremos ofrecer, cómo podemos mantener esa cultura que tanto nos habló los abuelos, las abuelas, cómo podemos mantenerlo. Y entonces, ¿cómo podemos, a través de la educación, cómo podemos utilizar como herramienta la historia para poder apoyar a la niñez, a la juventud que viene creciendo con un mundo diferente, en ese mundo globalizado, aunque siempre hemos estado globalizados, pero nos ataca igual manera, nos ataca toda la parte social y siento que sí, hemos logrado bastante. O sea, yo tampoco no esperaba, hago mi trabajo porque soy una mujer apasionada de mi casa, de mi carrera, demasiado, a veces demasiado volátil en cuanto a las creaciones, pensando, cuando no puedo quedar, me puedo quedar así como que no puedo. Todos los días estoy así como que quiero hacer esto y bueno, no sé, yo como le decía a Diguar, yo no esperaba que me mandaran esa invitación de reconocimiento y alguien me decía, no, lo que pasa es que hay gente que te está viendo, hay gente que te sigue. No te das cuenta, pero hay gente que te observa, que te sigue y sabe, entonces creo que te lo mereces, así me decían, te lo mereces y que wow, está bien. Entonces es un reconocimiento muy importante porque también este instituto sale del Estado, sale precisamente, está dentro de la estructura de la política panameña. No existía, pero hubo unas mujeres revolucionarias en la universidad, el instituto fue creciendo, hasta que ellos hicieron esa lucha de pertenecer dentro de la estructura del Estado. Entonces, cada gobierno que viene, también, claro, esto ya ahora está como puesto político, cada gobierno que viene, el presidente asigna a la mujer como a la directora del Instituto Nacional de Mujeres, pero dentro de eso, aparte, o sea, antes de eso siempre ha habido mujeres indígenas cunas que han estado luchando, que han estado exigiendo sus derechos en todo el sentido, y hay varias organizaciones de mujeres cunas y en Veraz Nove, hace muchos años. Claro, entonces ahora la estructura del Instituto Nacional de Mujeres lo que hace es juntar con todas las organizaciones de mujeres que hay. Y fíjate que esas organizaciones de las mujeres indígenas es un trabajo, ha habido mujeres batalladoras que hoy todavía están ahí. Me parece, bueno, yo no he estado muy militando, conozco, me conocen, he estado con ellas a veces cuando era más joven, pero no milito, no estoy así 100%, pero sí le sigo el camino a las mujeres y las conozco muy bien. Entonces, en el discurso de la mujer, la compañera me parecía sumamente reflexionar. Yo cuando escuchaba sus palabras reflexionaba, ahorita como usted dice, cómo nosotros podemos darle el camino, abrirle más camino a la niñez, especialmente a las niñas, ¿no? El derecho a la niña en medio de esta sociedad que vivimos, como el machismo, tratar de que se haga un balance de las mujeres, ¿sí? Entonces, fue muy agradable, emocionante también, porque realmente sí no esperaba el premio a nivel nacional, ¿no? Y bueno, creo que me toca realmente
me toca seguir haciendo el trabajo, seguir luchando, ahora sí, con este doctorado, dejar una evidencia de una educación revolucionaria a través de la danza, como usted lo acaba de decir, una revolución educativa a través de mis herramientas, que son las herramientas de danza, que es la que yo manejo, que es la que yo vivo apasionadamente todos los días. ¿Cómo puedo llegar a hacer que esas herramientas de danza para las nuevas niñas, para las nuevas generaciones también tenga un efecto que como me está dando a mí, ¿no? A la edad que ya tengo, un efecto, wow, no sé, interesante de la vida, ¿no? Entonces, por ahí vamos, por ahí creo que sí vamos, y definitivamente también quiero compartir, nosotros bueno, con este gobierno tenemos a una mujer diputada cuna, ¿sí? Una madre cuna, que en principio, claro, hoy todavía ella sigue bombardeando de los hombres, que ayer le decía a Dewar que a veces uno dice cosas sin saber de la historia, como a esa mujer le han dado muy duro a nivel de política, y es una madre, una abuela, yo me llevo bien con ella, pero escuchándola hablar a ella, que decía también, a veces uno no sabe, que yo quisiera dar, apoyar, quisiera ofrecer, pero hay políticas que ya están, hay leyes y normas que hay que cumplir, que no se puede. Entonces pareciera que yo no quiero apoyar, pero hay reglas y normas que hay que cumplir, y lo que hay que hacer entonces es cambiar toda la constitución de Panamá para poder entonces hacer cambios. Entonces ella ha crecido también como diputada, la señora ha crecido muchísimo, y me parecía interesante, fuera de todo, si es diputada o no, sino verla como madre, como abuela, como mujer revolucionaria. Entonces, bueno, muchos mensajes recibí ahí, espero seguir entonces creciendo, y claro, con el fin de terminar también el doctorado, y cada vez más cuando usted me dice que usted tiene que describir cómo usted aborda la clase, entonces cómo ha sido mi lucha, ¿no? Durante todo ese proceso de crecimiento, cómo ha sido, entonces por ahí creo que definitivamente hay que seguir. Totalmente, profesora Iguanili. Luchas hay muchas, hay diferentes propiedades, hay diferentes intenciones de cada uno de los sujetos. Debemos de tomar, y estoy seguro que tú lo haces, porque uno pensaría que ya en la vida adulta que estamos, uno ya ha definido qué quiere, pero hemos visto que personas no sabemos a veces qué queremos. Aquí la cuestión, Iguanili, es que deduzco que pues ya has definido realmente tu campo de trabajo. Y hablas de esos roles. Tú tienes roles, eres esposa, eres madre, eres trabajadora, eres investigadora. Y eso puede ayudar para que te encauce en esos medios para ir describiendo las variables que existen. Todos tienen intenciones, pero cuando tú mezclas el ámbito educativo en tu vida, le das precisamente una intención y una descripción adecuada. En efecto, hay un estigma en América Latina de que pues, la mujer no puede, que la mujer pues, es histérica, etcétera, ¿no? Pero se puede cambiar ese aspecto. Pero fíjate, curioso, yo te lo digo como filósofo, no se puede liberar a la mujer si no es por el apoyo del hombre, ¿no? Vemos marchas, vemos revoluciones, y no, y de hecho aquí en México hace unos días iban pasando unos hombres por ahí al lado de las marchas y los agarraron y lo empezaron a golpear y a martillazos, fueron heridos terriblemente. Imagínate que yo fuera pasando ahí, él es, me, me, me va mal, ¿no? Pero entonces no puede existir precisamente esa liberación sociológica de la mujer si no es también en compañía del hombre. Hay hombres buenos, ¿no? Hay que también unirse para forjar el pensamiento diverso que se llega a nivel social. Yo creo que tu caminar ha sido consistente,
y pues las evidencias están aquí, pero también que eso comprenda a los jóvenes. El triunfo, y lo dijo el profesor Sappi cuando habló de su hijo, el triunfo no cae como si fuera de un árbol de mango. Ah, aquí está, tipo el paraíso, ¿no? Que había todo, comías todo. Hay que esforzarse, vean el éxito, a qué tiempo llega de nuestra vida. Y eso es el espejismo que muchos jóvenes pues deben de saber, ¿no? Muchos ya quieren el éxito, quieren direcciones, quieren, espérame tantito, hay que empezar a trabajar desde abajo. A eso se le llama en el método científico empezar desde lo inductivo, desde lo particular, ¿no? A lo mejor trabajando en una tienda, forjando el carácter y demás, ¿no? Para llegar a esos estados. Eso yo creo que es importante, profesor Iguanili. Pues yo creo que la pared ya está lleno de premios, profesor Iguanili, ¿no? ¿Dónde los vas a poner? Espero que el profesor Sappi no se enoje porque lo veo muy serio, ¿eh? Muy serio veo al profesor Sappi, profesor Iguanili. ¿Dónde vas a poner tus reconocimientos? No, él es mi guardaespaldas. Él siempre me apoya, siempre está detrás de mí, siempre estamos juntos. Excelente, muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Y yo creo que, pues, hay una prueba más que material muy evidente, profesor Iguanili, que pues vas caminando bien, ¿no? Has hecho bien correctamente todo. Aunque, sin embargo, date un espacio para el descanso. Te veo un poco cansada, profesor Iguanili. Sí, mucho trabajo, mucho trabajo. Pues ahí el profesor Sappi que pues te dé un masaje en los pies, profesor Iguanili. No, no, estamos seriamente ir a México. Así que cuidado que un día vamos a tomar clases allá presencial o por internet. No, muy, muy interesante el análisis, el conversatorio. Creo que le- como que se puso un poco más íntimo e interesante en sentido que conozco muy bien a Iwandili hace más de 20 años. ¿No? Su discurso ha mejorado, su confianza, ¿no? O sea, el mundo académico, por decirlo de alguna manera, yo creo que ha sido siempre lo que ella ha necesitado. Pienso que el doctorado como que vino a darle una panorama, ¿no? Darle confianza, ¿ya? Y una cosa interesante que ocurre con ella, cuando ella empieza a usar conceptos técnicos, terminologías, al lado, yo me doy cuenta, ahí donde uno ve la diferencia, uno empieza a enfocarse, decir, wow, estás delante de un público, especialmente en casos donde elaboramos, ahí donde ve uno empieza a decir, ah, ya es una oportunidad donde uno, de alguna manera, usar, ¿no? Los conocimientos, y uno dice, wow, ahí está un grupo que es limitado formalmente, académicamente, dice, wow, ¿no? Y Wandiria ha ganado un espacio importante, como ella bien lo dice, está rodeado, por ejemplo, ahorita nuestro jefe es un funcionario neoliberal impresionante y supuestamente es de un partido socialista izquierdoide, Es una pero yo lo veo, mutación. es como, actúa como no fuera, ahí yo le digo a Iguandire, él no es profesor, no es docente, es porque yo lo conozco muy bien, y yo sé que es machista porque he hablado con él, yo lo he mandado muy lejos, eh, entonces sus conceptos, su forma de manejar, ver a igual, ver, yo siento que es una visión diferente, pero no, Iguandiri crea una aura, una barrera, me parece interesante, eh, porque saben que yo no está hablando tampoco con cualquiera, entre comillas, mujer. ¿Sí? Entonces ha sido muy interesante ver como en blanco y negro de los funcionarios, dices, no, pues no, no. Ha habido un espacio que ha apropiado y Wandil interesante a nuestra edad, que lo acabas de decir usted muy bien, ¿no? Por ejemplo, en nuestra tesis hay un tema interesante que nos va a costar otros 20 años más,
Por ejemplo, estamos viendo que todos los libros que hemos leído sobre el trabajo ha sido mucho antropología, muchas cosas de historia y otro detalle que yo no lo veo como peligroso, al contrario, lo veo como un proceso muy interesante, es nosotros, a pesar que seamos unas indígenas, investigadores, docentes, nuestra formación es eurocentrista. Nuestra formación es de cultura occidental, nuestra formación es de cultura griega. Nosotros no tenemos una formación académica como hemos sido domesticados en ese sistema en cuna. Entonces, cuando queremos interpretar el mundo, ¿a dónde vamos? Claro, nos salvamos porque hemos tenido una oportunidad muy, muy grande todavía, tener grandes líderes que nos han impactado su historia oral. O sea, eso. Entonces, ¿qué resulta? Y yo creo que va a ser un campo abierto. No lo niego, está perfectamente bien. Eh, Empezar poco a poco, ir adquiriendo nuestra forma. Creo que usted lo dijo muy bien hoy, ahorita no, sino en otras clases. O sea, yo creo que ahí donde el peligro consiste para el enemigo de la humanidad. Cuando un hombre o una mujer empiece a enriquecerse de otras culturas sin olvidar quién es, eres un ser humano de otro planeta. O sea, diciendo que en ese sentido la cultura es una de nosotros, por eso al frente de la cultura occidental o cultura que no sea, se ve pasiva las culturas indígenas, ¿no? Ahí es donde viene confusión. Y yo creo que eso ha sido muy interesante. Los jóvenes les gusta escuchar, les encanta escuchar como esa línea, ¿no? Esa línea de decir, entonces el peligro está, tú lo motivas para ir al extremo. Yo soy un cuna elevado al cubo. Vamos a tumbar la estatua que está en Cinta Costera de Vasco Núñez de Balboa. Nosotros lo llamamos Vasco Núñez de Balboa. Vamos a ponerle una bomba. Le digo, no, no, espera, un momentito. Eso no se trata de... No, pero es interesante esa línea. Esa línea ha sido, yo creo que de aquí va a ser muy, muy interesante entrar en ese horizonte de investigación, ¿no? Cómo nosotros, como cunas, podemos decir que es nuestra metodología. Eso ha sido un Exactamente, descubrimiento interesante. totalmente, profesor Sapi. Fíjate que hace poco estaba yo leyendo un texto, un libro, lo acaba de publicar el teólogo argentino Jorge Bergoglio, pero que es el Papa Francisco. Se llama Fratelli Tutti, se llama el libro que acaba de publicar. Eh, es una palabra de origen italiana, significa en español hermanos todos. Y hay un apartado interesante que lo traigo aquí, que él describe que la política se ha convertido en una cuna de odio, de discordia, ¿no? Y si observamos, la mayoría de los políticos, hay corrupción fuerte dentro de ahí. Es decir, el poder llega un momento que te desvía de tu propósito de vida, ¿no? Más precisamente en ubicar el concepto eh, de la prosperidad. Por ejemplo, describes tú a este político que es socialista, pero es más capitalista, que sabrá Dios qué, ¿no? Entonces, eso a veces no es como lo más correcto. Fíjense que hay una palabra en griego, profesores, que se dice dosográfico. Dosográfico significa cotejo de opiniones. Estamos haciendo un cotejo de opiniones aquí, es decir, este proyecto doctoral 3 sin duda va a dar algunas connotaciones que pueda comprender, pero sí, echarle un vistazo, los políticos en América Latina se alimentan, como decía Carlos Marx. Carlos Marx hablaba, como Carlos Marx fue judío, él decía que la sangre es, y en efecto para los judíos la sangre es lo más sagrado. Por eso ellos no comen moronga, como se dice aquí en México, ¿no? Porque en la sangre está el alma. Entonces decía Marx que el capitalismo, ¿qué hace? Succiona la sangre del obrero, decía Carlos Marx. Se alimenta de la sangre del obrero. Pues precisamente aquí, esa sangre es lo que a veces nos quitan de nosotros mismos.
no nos dejan ser lo que deberíamos de ser nosotros como personas de bien. Eso, y recuerden que la propia política succiona la sangre de esas luchas que están ahorita surgiendo. Por ejemplo, yo siendo político, un ejemplo, pues si ahorita está de moda el feminismo, yo voy en mis propuestas políticas, yo voy a decir, yo apruebo a las feministas, yo apruebo a los homosexuales, yo apruebo a los trans, yo apruebo el aborto. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a provocar que ellos voten por mí, pero cuando esté en el poder me voy a olvidar de ellos. No, esas son precisamente lo que decía Carlos Marx, tomar la sangre y absorber precisamente y quitar su vida, ¿no? Que al final de cuentas eso es lo que está pasando. Por ejemplo, aquí en México, ya a partir de los 12 años un niño puede hacer su cambio de sexo, ¿no? Por ejemplo, siendo un niño, quiero ser mujer, pero ¿qué pasa cuando empieza la adolescencia? No, yo quiero volver a ser hombre, espérame, hay una materia, ¿no? Entonces, eso es el conflicto actualmente que vivimos aquí en México, porque los políticos toman esas luchas y lo ponen a su beneficio, ¿no? Entonces, yo creo que el análisis está ahí, profesor Sapi. Ustedes como pronto doctores en educación tendrán esa capacidad, ya lo tienen, de poder reformular aspectos pedagógicos, sobre todo armar el diálogo crítico sobre la realidad que estamos nosotros. Pero eso sí, no hay que perder de vista que nosotros mismos somos producto de la historia, somos producto de un pasado, y ese pasado se debe de reformular en el presente. Y sí, dices, bueno, debemos de empezar a pensar desde donde estemos, ¿no? Claro está, en compañía de esas ideas que nos han forjado, a lo mejor los griegos, Europa, etcétera. Pero debemos de empezar a hacer desde la periferia, desde las calles, el concepto científico. Interesante, profesor Sapi, profesor Iguanili. Yo creo que esta introducción casi nos hace terminar la clase. ¿Cómo van con las actividades, profesores? Ya se acerca el final. De hecho, si mi hipótesis no me falla, dice que la hipótesis es el supuesto que estoy haciendo, ¿eh? Yo creo que ya, me parece que ya es la penúltima clase, creo, pero voy a revisar el calendario. Entonces, ¿ya enviaron actividades, profesores? Profesor Sapi, profesor Iguanili. Sí, sí, solamente nos falta de la entrega de mañana, que ya casualmente nos trajo una reflexión muy interesante. Eh, nosotros siempre vamos a mantener esa idea que nos han inculcado tanto que es un error, no es un error, creo que es las limitaciones que estábamos comentando, ¿no? Ahorita, nuestro, na- nuestro trabajo está basado de muchas experiencias personales, de nuestras vivencias, ha hecho descubrir cosas que teníamos, eh, si lo acabas de decir ahorita a Iguandili, una experiencia que ella tiene, ya cómo plasmarlo. Lo vamos a enviar, lo más seguro, mañana en la tarde, porque sí, yo creo que el último, yo creo que sí es una reflexión sobre el viaje que hemos hecho internamente en el trabajo. Totalmente. Esa vivencia es de la vida común. Esa vida común tiene mucho significado, pero si uno empieza, como en su momento lo hizo Aristóteles, categorizar, identificar, eso es parte del método de la lógica, del tópico, de los tópicos que le llamó Aristóteles. Debemos de hacer una clasificación, una categoría, y cuando hagamos esa clasificación, estaremos ya dentro del método científico, ¿no? La vivencia, las charlas, las pláticas, eso es evidencia precisamente de lo que se está trabajando a través del concepto del aprendizaje, profesor Sapi, profesor Iguanili. Es importante no perder de vista que en el proyecto doctoral 3 abordamos ya un nuevo rostro del método científico de la tesina, ¿no? Que la tesina es la propuesta, es el logro de un investigador que se ha atrevido a entrar dentro de ese mar de la información, de ese mar de exceso también de características, y que ha alzado la mano y ha dicho, bueno, vamos a describir ciertas
descripciones categóricas, ¿no? Pero es importante no perder de vista que cualquier método que se exponga, sea libros, sea aspecto de un artículo científico, siempre está determinado, porque eso sí es importante mencionar, determinado por el tiempo. Recuerde muy bien que uno de los autores que abordó el tema del tiempo fue San Agustín de Hipona, un científico también, pero a su modo, ¿no? Por ahí tiene varios libros, les recomiendo que si puedan lean Las Confesiones, Civitatis Dei, La Ciudad de Dios. Interesantes textos porque San Agustín habla de sí mismo, fíjense, curioso. Recuerde muy bien que el método filosófico, epistemológico, que aportó, ahorita vamos a ver las fuentes de la ciencia, o que la ciencia no se creó nada más como simple aspecto contemporáneo, no, anteriormente la ciencia, ¿cómo era llamada? Filosofía de la naturaleza, así era llamada la ciencia antes, filosofía de la naturaleza. De hecho, por ahí Isaac Newton tiene un libro que se llama Principia Matemática, Filosofía Natural y Filosofía de la Naturaleza. Esa era filosofía. Ahora debe de haber fusión, en efecto, pero pues existe cierta discrepancia. Por lo tanto, es importante perder de vista que todo lo que vamos haciendo también tiene ciertas fechas de caducidad. El tiempo, decía San Agustín de Hipona. Adelante, profesor Iguanilia, adelante. Quería consultar, por ejemplo, para convertir la tesis doctoral en un texto, en un libro, no sé, ¿cuál sería el proceso? Ese, O sea, sí. ese proceso, profesor Iguanili, va a depender de la editorial. Cada una de las editoriales tiene su metodología, ¿no? Y esa editorial, por ejemplo, toca puertas. Ve, por ejemplo, a una editorial, diga, bueno, quiero publicar mi tesina como un libro, y la editorial te va a dar la metodología, y con base a esa metodología tú lo vas a ir acomodando. Es decir, el método que yo te di, yo lo tomé de Roberto Scalieri, de Juan Álvarez, ¿no? Cómo se hace una investigación cualitativa, ¿no? De la UNAM. Ese fue el método que tomamos nosotros. Pero recuerde muy bien que anteriormente abordamos que si quieres publicar, por ejemplo, en Porrúa, Gandhi, ellos te van a dar su propia metodología. Basta dividida a lo mejor en muchos capítulos, índice, que lo vamos a ver más adelante, etcétera. Pero recuerda, profesor Iguanili, que esta metodología que estamos llevando es muy distinta a la metodología que es la casa publicadora, se podría decir, profesor Iguanili. Pero bueno, esto que no quite la intención, profesor Sapio, profesor Iguanili, si quieren ustedes publicar su texto, adelante, ¿no? Pueden hacerlo para que ahí esté. Yo, por ejemplo, les he dicho que yo tengo varias publicaciones por ahí y pues, son textos que yo he seguido, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusión, pero si lo quiero publicar, debo de seguir ciertos lineamientos de la casa publicadora. Sí, ¿Sale? porque la meta, por ejemplo, yo quiero publicar, terminamos la tesina el próximo año y bueno, surgen muchas ideas, también ejemplos de las maestras que yo he tenido. En realidad una maestra dice que es muy difícil que las bailarinas escriban. Es muy difícil porque se pasan bailando y nunca quieren escribir porque no hay tiempo, porque, bueno, pereza mental o porque tiene miedo también. No somos atrevidos. Decía una maestra de Costa Rica que hoy ella es doctora, es casi como mi ejemplo. Ella es una investigadora de danza en Costa Rica y actualmente es la directora del Departamento de Danza de la Universidad Nacional en Costa Rica. Entonces, ella siempre decía eso y puso a una maestra a escribir, una chilena que vive hace muchos años en Costa Rica, ya es tica ella prácticamente, entonces decía, pero Elena, tienes mucha experiencia, tienes que escribir. Entonces, bueno, ella animó bastante y ahora la maestra Elena tiene su libro de apuntes.
y sus apuntes son experiencias de ella, ¿no? Entonces yo decía, wow, ahora que me acordé, porque tengo el libro de la maestra Elena, pensando un poco, bueno, me encantaría, y le decía yo a Dewar en la semana, oye, vamos a publicar porque si no, nunca voy a tener evidencia para las nuevas generaciones, por lo menos dejaré un libro y así me puedo morir en paz. Sí, excelente, profesor Iguanili. La recomendación que te haría, claro, son recomendaciones de este viejo filósofo, es que realices primero artículos de publicaciones, ¿no? Y ya más adelante ve a una casa publicadora y toca y diga, mira, yo trabajé una tesina de este modo, son mis vivencias de cómo se puede llevar a cabo una didáctica de la danza en la acción práctica, ¿no? Y ya no sé qué casa publicadora hay en tu país, en Panamá, pero ahorita puedes empezar, por ejemplo, en tu universidad, pues no sé si tendrá un departamento de investigación, ahí publica tus artículos, puedes publicar cada capítulo, ¿no? Pequeñas dosis, porque no hay que perder de vista que, por ejemplo, mis hojas pedagógicas, así fue bautizada por un servidor, y mi esposa también publica ahí. Nada más hacemos 2 cuartillas los artículos. En 2 cuartillas está un artículo. Y usted dirá, bueno, profesor, ¿pero por qué? Porque hemos visto que los lectores, a donde va dirigido nuestros textos, son lectores no de grandes hazañas, sino pequeñas dosis, pequeñas dosis. Hay que perder de vista dónde quiere dirigido, porque grandes textos no lo van a leer por la condición de lo social que vivimos. Pequeñas dosis, como el gimnasio, voy y hago pequeños ejercicios. No, yo te aconsejaría que hagas publicaciones mientras en artículos científicos. Ya más adelante a lo mejor te atreves o si quieres, pues publica el libro, ¿no? Pero a lo mejor el libro que quieras publicar, yo hago mi deducción que puede ser, de hecho, el día de ayer estaba yo leyendo un libro que se llama Profe Rebeldes y está hecho en 110 páginas, un libro, y ya con eso puede ser hasta 90, 80 páginas, ¿no? Sea práctico en tu caso, profesor Iguanili, describe cómo das una clase, ¿no? Cómo das las clases. La bienvenida, me acuerdo de este joven espartano, posicionar el cuerpo, todo eso, ¿no? Entonces, recuerden muy bien esto, profesores. El método para llevar a cabo una revista, un artículo, depende de la casa publicadora donde se quiere exponer tu investigación, ¿no? Por ejemplo, profesor Iguanili, ¿qué casa publicadora hay en Panamá? En universidades, existe por ahí, no sé. Bueno, lo que conocemos, la Universidad de Panamá tiene su editorial, bueno, privadas también hay, privadas, también el Ministerio de Cultura tiene, pero esto es ya, bueno, ahí hay que tener como diría, una mano ahí negra para que te apoyen, pero la universidad es accesible, También la universidad, fíjate que el rector actual de la Universidad de Panamá es un científico. Entonces, desde que él llegó, empezó a promover la investigación, empezó a promover, a escribir artículos, y hay una revista científica en la Universidad de Panamá, y también creo que hay una revista cultural por ahí, creo que sí, sí hay, y la universidad donde ahorita igual va a trabajar y donde yo estoy ahí también, UDELAS, acaba de sacar una revista también, también se puede escribir ahí, somos bienvenidos en esa revista para escribir, sí, sí hay, pero bueno, vamos a ver poco a poco. Sí me interesa publicar. Estaría excelente. Les digo que yo en la otra universidad donde estoy, yo ahí tengo mis publicaciones, ya llevamos 20 artículos, 20 artículos. Fíjense, con esos 20 artículos podemos hacer un libro con mi esposa, pero todavía no lo hemos hecho, porque tenemos planes y demás. Y además, pues, uno se pregunta, profesores, ¿cómo podemos ser escritores? Pues leyendo mucho, leyendo a otros autores, puedes llegar a publicar un libro, porque un libro, ¿qué es?
las vivencias de la lectura que ha vivido ese lector, ¿no? Y plasmarlo precisamente, eso. Si cuando uno empieza a leer mucho, yo por ejemplo quiero escribir un libro de filosofía y educación, ¿no? Cómo la filosofía puede ayudar para la educación. Entonces, sin fin. Y he escrito sobre el budismo, imagínense, tengo artículos sobre el budismo, sobre el judaísmo, no, imagínense, he escrito sobre Paulo Freire, Platón, tengo textos por ahí de Platón. Entonces, eso puede ayudar, profesores. Yo creo que la iniciativa está ahí. Vayan tocando puerta, profesor Iguanili, vayan tocando puerta, profesor Sapi, te veo muy estoico, vayan tocando puertas y se van acercando precisamente a esta concepción. Como parte de ese fluir, como decía Heráclito, está aquí esta escena de, pues prácticamente de un cometa, un meteoro, eso es precisamente que debe de hacer el investigador tratando de ir encauzando sus acciones, su parte de la propia investigación. Eso no hay que perder de vista, profesores. También tenemos la parte, esto pues tú lo asocias y lo describes muy bien, profesor Sapi. Yo creo que darle el punto de vista a tu tesina es que la propia globalización, el propio neoliberalismo, no todo es negativo, porque si no la sociedad ahorita se hubiera extinguido hace mucho tiempo. Hay aspectos que pueden abordar, que pueden ayudar. No hemos visto, por ejemplo, las diferentes ínsulas, como se dice en latín, ínsula significa islas que hay en Panamá, ¿no? Pues la gente hace turismo. A mí me gustaría en una de esas islas comerme un jurel frito con unos plátanos fritos. Me encantaría estar ahí. Es la globalización, ¿no? En tiempos de globalización, ¿cuál es la ventaja para un científico? Buscas en las redes y encuentras el libro que andado buscando. Muchas veces sí está ahí. Yo, por ejemplo, no he comprado ahorita el libro, no he salido de casa. Bueno, hace 2 días compré 2 libros en Walmart, no sé si por allá hay tienda de esta de Walmart, que es muy anglosajona, me compré 2 libros buenísimos, que curiosamente en Walmart no hay grandes libros como en Sambo, pero encontré 2 librazos y pues mi esposa está leyendo uno de esos libros. Entonces, eso ayuda precisamente, este mundo globalizado ayuda para que el método científico fluya mejor y podamos comprender de qué estamos. Si estuviera, por ejemplo, un ejemplo, fíjense, Vygotsky fue ruso, fue un médico ruso, sufrió de una enfermedad terrible llamada tuberculosis. Sabe muy bien que merma la vida a lo largo del tiempo. En 1935 publica su libro Pensamiento y Lenguaje. Él, de hecho, recuerde muy bien que el libro Pensamiento y Lenguaje fue publicada totalmente tratando de ubicar toda la idea con el socialismo. Recuerden que el socialismo dicen que no existe ideas innata, no existe la genética, no existe el ADN, nada de eso. Entonces, es muy difícil precisamente meter tu investigación en el socialismo. Entonces, Vygotsky, pues hacía todo lo posible en Rusia. Rusia se cerró al mundo, pero le llegó un libro a este personaje médico, psicólogo de Piaget. Ustedes saben muy bien que Piaget se le llama como el epistemólogo genético. Él abordó la epistemología genética, ¿no? Es decir, la idea se hereda también a través de los genes, decía Piaget, ¿no? Entonces lo conocí un poco el propio Vygotsky y gracias a ese estudio pudo ir avanzando un poco. Lamentablemente Vygotsky está encerrado dentro del mundo socialista. Ustedes saben muy bien que no ayuda en mucho porque encierra al sujeto dentro de un tipo que se vuelve tirano, ¿no? Como este hombre, el cubano que vino a México. Qué error terrible, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas que pasan. En la vía del Señor, profesor Sapi, todo pasa. Muy bien. Entonces, eso pasó. Entonces, qué bueno que estamos en un mundo globalizado. Qué bueno que estamos en un mundo globalizado, porque debemos de abordar precisamente las directrices para nuestra formación. Bien, y a partir de esto,
hemos visto también dentro de nuestra actividad que actualmente existe 3 paradigmas, ¿no? 3 paradigmas por el cual se va describiendo y se trabaja, ¿no? Fíjense que parte de esta connotación va generando mucha riqueza en la parte literaria. Recuerden muy bien que los 3 paradigmas ahora vigentes está lo cuantitativo, que tiene que ver con el positivismo, con el círculo de Viena, y por otro lado está lo cualitativo, que tiene que ver con las ciencias sociales, pero viene y se asocia también con otro círculo. Les había comentado anteriormente que el círculo de los románticos surgió en el siglo XVII. ¿Quiénes son los representantes del círculo de los románticos? Suena como un club. En efecto, era un club. ¿Quiénes eran? Estaba Hölderlin. Hölderlin yo lo he leído. Tiene un libro que se llama El Apeiron de Hölderlin. El Apeiron. Hölderlin lamentablemente tuvo una vida triste, vivió en las tinieblas de la locura, le empezó a dar un problema mental terrible, no podía estar socialmente, se peleaba con la gente. Hölderlin. Está Schelling, Schelling perteneciente precisamente a este grupo de los románticos. Estaba también una mujer, profesor Iguanili. Carolina le decían la Madame Lucifer, así le llamaban, Madame Lucifer, por sus comentarios tipo, como si fuera una inyección tipo COVID-19, pero versión romántica, ¿no? Imagínense el dolor terrible en la médula, ¿no? Entonces, Carolina tuvo ahí presente, estuvo Fichte. Ustedes saben que Fichte fue el creador en realidad de la reformulación de la dialéctica. ¿Se acuerdan que vimos la dialéctica negativa en la semana pasada de Dionisio Areopagita? Estuvo Fausto con su obra, estuvo Goethe con su obra de Fausto, ellos pertenecieron al Club de los Románticos. ¿Qué corriente es? ¿Qué quieren decir? Recuerde muy bien, los románticos dicen que no debemos de vivir en exceso de racionalidad. Debemos también aportar por medio de qué? De los sentimientos, de la imaginación y de las buenas acciones de día a día. Ese dice el Club de los Románticos. Vean, a veces el aula de clases queremos racionalizarlo tanto que perdemos de vista la intención emotiva de cada uno de los estudiantes. ¿Cómo podemos utilizar el método de los románticos? El primer día de clase tiene que ser una charla común. ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿Qué hiciste? ¿De dónde viene? Ah, yo conozco. Ah, hoy qué rica comida. Eso es lo que proponen los románticos en una charla común. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, llegas, yo luego he platicado con gente de la calle y no voy a hablar de Platón, hablo de ellos, ¿cómo están? Oh, sí, tú, lloviendo fuerte. Eso dice los románticos, hay que iniciar primero en un diálogo a través de la experiencia, a través de la intuición, a través de los sentimientos y a través de la imaginación. Recuerden muy bien que el exceso de racionalidad confunde al sujeto. Ustedes me dirán si son románticos o no. Yo a veces soy muy romántico. Tú la acabas de expresar, Iguanili. Quieres publicar. El profesor Sapi quiere hacer publicaciones. Ustedes son románticos al final de cuentas. Pertenecen al círculo de los románticos. Por lo tanto, el método cualitativo tiene algo del romanticismo porque son aspectos holísticos que el propio método cuantitativo lo carece. Y por otro lado, lo dice Sampieri, viene la fusión entre lo mixto. El mixto fusiona lo cuantitativo y lo cualitativo. Ustedes, por recomendación de un servidor, abordaron el método cualitativo. ¿Por qué? Porque es lo de hoy, es lo que estamos viviendo con este nuevo paradigma científico. ¿Por qué? Porque el método cuantitativo discrimina la experiencia, discrimina las emociones, discrimina esos sentimientos que para nosotros es de vital importancia, es de vital importancia. Muy bien, profesores. Bien, ya para ir avanzando,
¿Cómo andamos? ¿Quieren que nos metemos hasta las 9 de una vez de corrido? ¿Cómo lo ven? O usted dígame, profesores, entramos a democracia. Ahorita la profesora Iguanili, que es famosa, ¿o quieren un pequeño receso? ¿O qué hacemos, profesores? ¿Quieren un receso? ¿Eh? Aunque sea 3 minutitos, para ir a Pues, calentar mi café. perfecto. Yo voy a ahorita calentar mi empanada. Por ahí tengo una empanada de mariscos, de jurel. No, pero está interesante, está interesante. Estaba reflexionando. Estaba muy preocupado como la tendencia de escribir de nosotros, nuestra tesis, tiene mucha experiencia personal. O sea, muchas cosas que nada más dado cuenta en resumen, wow. O sea, son cosas que no podemos desviarnos tan fácilmente. Son cosas que hemos vivido. Cuando yo escribo, leo, dices, wow, eso es lo que me ha pasado. Entonces, pero me acabas de dar una idea muy interesante. Bueno, Totalmente. seguimos para que la trabaje. Sí, regresamos en 8 minutos, 8:30 sin falta. Nos vemos aquí. Sale, vale, profesor.